todos mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Defensores del Nombre de Jesús. En el libro de Génesis, en el capítulo 18, es usado normalmente para mostrar una pluralidad de personas en Dios, por lo que se lee en el verso 2 que dice de la siguiente manera: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. El argumento trinitario expresa lo siguiente. En Génesis 18 vemos la Trinidad en Dios, porque se lee que Dios llegó donde Abraham, pero luego dice que eran 3 varones, que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, las 3 personas en Dios. Y notarán cómo el mismo versículo 2 dice que Abraham corrió a la puerta de su tienda a recibirlos, mostrando la importancia de cada una de las personas que estaban allí junto a él. Y luego Abraham se refiere a uno solo diciendo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Esta es una evidencia clara y contundente del Dios uno y trino. Vemos claramente la Trinidad en las Sagradas Escrituras. Este pasaje nos narra que Abraham estaba a la puerta de su tienda en el encinar de Mamre, y él alza sus ojos y ve a 3 varones que estaban junto a él. Ciertamente uno de aquellos varones era Dios mismo. Esta aparición de Dios a Abraham es llamada como una teofanía. Esto quiere decir que es una manifestación visible de Dios. En Génesis 18 vemos cómo en la visitación que hace Dios a Abraham, el Señor le anuncia que éste sería padre a pesar de la avanzada edad que tenían tanto Abraham como su esposa Sara, que dicho sea de paso, ella era estéril. Ahora, cuando argumentan que las otras 2 personas, entre comillas, que acompañaban a Yahvé eran Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en realidad esto es una deducción que ha surgido por la manera en que han creído que el Dios de la Biblia es un Dios compuesto por 3 personas. No hay manera alguna que puedan probar que estos 2 acompañantes del Señor eran las otras personas que forman al Dios Trino. Analicemos qué dice la Escritura. En Génesis 18, el verso 16, dice que estos 3 varones se levantaron y miraron en dirección a Sodoma, y Abraham los acompañaba. La maldad de aquella región era tanta que Dios había determinado acabar con aquel mal. En el verso 22 dice de la siguiente manera: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. La Escritura señala que los 2 varones que acompañaban a Dios se fueron hacia Sodoma, pero que Abraham aún estaba delante de Dios. Es allí donde se da aquella conocida conversación entre el Señor y Abraham, donde Abraham le dice que si habían 50 justos en Sodoma, y poco a poco va reduciendo la cuenta hasta llegar a 10. Esto lo hacía Abraham obviamente pensando en su sobrino Lot, que se encontraba viviendo en Sodoma y no quería que pereciera junto con los habitantes de aquel lugar. Ahora, para analizar un poco, sería extraño pensar que Abraham solo quedó hablando con 1/3 de Dios, mientras las 2 partes restantes de Dios estaban o iban en dirección de Sodoma. Dejemos que la misma Biblia sea quien nos responda sobre la identidad de estos 2 varones. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis, el capítulo 19, verso 1, que dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Noten cómo la Escritura nos dice claramente que estos 2 varones eran ángeles de Dios. Y esto no es de extrañarse, puesto que los ángeles los vemos participando cuando se han efectuado juicios de Dios a la humanidad. En Génesis 19:13 puede encontrar esto y cómo ellos no eran personas de Dios, sino enviados por Dios. Y en el verso 15 vuelve a señalar que estos 2 acompañantes eran ángeles. No hay ninguna evidencia de la Trinidad o de las 3 personas de Dios. La misma Escritura se encarga de refutarlo, puesto que la Biblia nos revela la identidad de estos varones. Uno de ellos era Dios mismo y los otros 2 eran ángeles del Señor.